Empezamos hoy con el práctico número 4, ¿sí? Hoy corresponde a función inversa. Bueno, el primer punto dice, dar el siguiente gráfico de funciones indicar cuáles corresponden a funciones 1 a 1, en las que no sean restringir el dominio y codominio para proponer otra función que sea 1 a 1. Bueno, primero que nada, vamos a copiar esto, ¿sí? Voy a copiar la pantalla de acá y lo voy a pegar en el Paint para que explicarles cómo esto de funciona 1 a 1. Bueno, bueno, antes que nada, una función 1. Bueno, primero que nada, ahí les explico que es una función, ¿sí? Y una función inversa, ¿no? Les explico lo que es una función inversa. Y acá está lo que primero que me interesa. También me interesa saber, pero bueno, lo vamos a leer después. Acá me dice, se dice que una función es 1 a 1 si cada número en el rango de imagen f se asocia exactamente a un número en su... Bueno, ahí pensé que se había venido ahí, ¿no? Bueno, entonces estamos con eso, ¿sí? Se dice que una función es 1 a 1 si cada número en el rango de imagen f se asocia con exactamente un número en su dominio x. ¿Sí? Bueno, ahí alguna aclaración, cuando hablo de rango de imagen es lo mismo, ¿sí? Son sinónimos, ¿sí? O es lo mismo decir rango de imagen, sí, nada más que acá en nuestra facu está rango. Bueno, y después acá me aclara, dice que la prueba de la recta horizontal. Cuando trazamos una recta horizontal, la misma debe cortar como mucho el gráfico de la función en un solo punto, ¿sí? Bueno, esta es la definición de función 1 a 1 y este es como, esta es una forma que tenemos para verificar si la función es 1 a 1. Bueno, 1 a 1. Bueno, arranquemos con el punto, el inciso A. Ya saben que si tienen dudas me avisan por el grupo de WhatsApp y ahí los leo. Bueno, tenemos esta función que está acá, esta que está acá. Bueno, fíjense que para saber si es 1 a 1, como previamente habíamos leído, tenemos que hacer la prueba de la recta horizontal. Entonces, cuando hacemos una recta horizontal, ¿sí? Donde yo sé, donde quiera, ¿sí? La puedo trazar ahí o la puedo trazar ahí. ¿Bueno? ¿Sí? Si yo trazo una recta horizontal, no importa, puedo trazar las que quiera, ¿no? Si yo trazo una recta horizontal y veo que al menos hay una recta que corta en 2 puntos, ahí ya puedo decir que esa función es 1 a 1, ¿sí? Por ejemplo, esta que está acá no corta en ningún punto, ¿sí? Así que por ahora está todo bien. Esta que está acá, cortaría acá justo ahí en el vértice, ¿sí? Porque esto es como una parábola, ¿no? Esta que está acá, ¿sí? Así, hasta ahí estaría todo bien, ¿sí? Porque cortaría en un solo punto, ¿sí? En cambio, esta que está acá, fíjense que ya me corta en 2 puntos, ahí y ahí, ¿sí? Entonces, por eso podemos decir que esta función no es 1 a 1. Bueno, no es 1 a 1, ¿sí? Bueno, entonces ya sabemos que la primera no es 1 a 1, ¿sí? Entonces ahora lo voy escribiendo para que ustedes vayan viendo cómo se hace esto. Entonces vamos a poner 1A, decimos que no es 1 a 1. Bueno, por lo que habíamos mencionado anteriormente, la prueba de la recta horizontal, ¿sí? Bueno, acá me dice, los que no sean restringir dominio y codominio para proponer otra función que sea 1 a 1. Bueno, bueno, acá. Bueno, entonces ahora tenemos que restringir dominio y codominio para que la función sea 1 a 1. ¿Cómo es de restringir dominio y codominio? ¿Sí? Que no vamos a agarrar todo el dominio, ¿sí? Porque fíjense que si yo acá agarro solamente
esta parte de la función, esta que está acá, ¿sí? Fíjense, voy a borrar esto que está acá. Bueno, borro esa parte, ¿sí? Entonces, bueno, y fíjense que si yo hago la prueba de recta horizontal, no importa dónde yo trace mi recta horizontal, va a cortar en un solo punto, ¿sí? Ahí va a cortar ahí. Esta recta corta justo ahí. Y esta corta justo ahí, ¿sí? Entonces, ahí sí sería 1 a 1, ¿sí? Si yo agarro esa parte del dominio. Bueno, gente, no solo puedo agarrar ya sea esta parte nomás, o también puedo agarrar esta parte que está acá. ¿Sí? Porque fíjense que también va a ser 1 a 1, porque yo trazo ahí, corta ahí, esta corta ahí, y esta corta ahí. Bueno, entonces también puedo agarrar ya sea este lado o este lado. Así es. Depende de ustedes. Bueno, yo por recomendación, para no complicarse la vida después, yo siempre agarro la parte, la positiva, así, para, bueno, entonces acá lo que vamos a hacer es poner que el dominio va a ir desde 0 hasta 6, bueno, y ahora vamos a decir que la imagen, bueno, ¿por qué me dice que tengo que restringir el codominio? Bueno, con este punto en particular, no hay mucho problema, ¿sí? Porque fíjense que esto que está acá es el dominio y esto que está acá es el codominio. Para que diga la imagen, ¿sí? Y ustedes acuérdense que la imagen es un subconjunto del codominio, ¿sí? ¿A qué se refiere con restringir el codominio? ¿Sí? Con restringir el codominio se refiere básicamente a que yo tengo que decir que la imagen tiene que ser igual al codominio, ¿sí? Bueno, porque generalmente el codominio, a menos que usted le diga lo contrario, es los reales, ¿sí? Entonces, para restringir el codominio, ¿qué tengo que hacer? Tengo que decir que la imagen es igual al codominio, ¿sí? ¿Cuánto vale la imagen? Y bueno, acá ya me la da, o si no, acá la puedo ver, ¿sí? Con este gráfico nomás, ¿sí? El gráfico va de 0 hasta 10. Bueno, como ya les decía, en este punto no hay tanto drama con eso, porque ya está, ¿sí? Ya me lo dan, es así, restringido. En cambio, acá en el siguiente que vamos a ver, no, ¿sí? Pero vamos a seguir con este, ¿sí? Entonces, para restringir el codominio, ahí repito de vuelta, lo que tienen que hacer ustedes es hacer que la imagen sea igual al codominio, ¿sí? Por ejemplo, en este caso, la imagen, ¿cuánto es? De 0 a 10, entonces dejo de 0 a 10, ¿sí? Entonces acá vamos a dejar que esto es de 0 a 10, ¿sí? Para no complicarse la vida, simplemente tienen que poner, en lugar de codominio, tienen que poner la imagen y ya está, ¿sí? Es perfectamente válido porque la imagen es un subconjunto del codominio. Y bueno, eso sería todo, ¿sí? No pide nada más, ¿sí? Tienen que ir restringir el dominio y codominio, ¿no? Eso para posteriormente calcular la función inversa, como les pide aquí. Eh, ¿Sí? Como les pide en el punto número 2. Pero acá en el punto número 1, bueno, si hay alguna duda, me avisan ahora y la vemos de responderla. Bueno, parece que no. ¿Sí? Vamos al B. Bueno, vamos al B. Ahí hacemos otra vez, bueno, entonces para ver si es 1 a 1 que tenemos que hacer la prueba de la recta horizontal. Entonces, por ejemplo, vamos a trazar ahí, esa. Bueno, fíjense que esta nomás ya corta a la función en 2 puntos, ahí y ahí, ¿sí? Entonces ya no me hace falta trazar más recta horizontal para ver si es 1 a 1, porque con que haya una que corta en dos puntos a la vez la función, ya está, no es 1 a 1, ¿sí? Entonces, en el B también podemos decir que no es 1 a 1,
por la prueba de la recta horizontal. Pero ahora tenemos que, como no es 1 a 1, tenemos que restringir dominio y codominio para proponer otra función que sea 1 a 1. Bueno. Entonces, acá vamos a tener que agarrar solo una parte del dominio, ¿sí? El dominio este que está acá, los reales menos el 4, ¿sí? Bueno, acá tenemos dos opciones. O podemos agarrar esta que va desde menos infinito hasta menos 4, o desde menos 4 a infinito. ¿No? Entonces acá en el dominio, acá podemos agarrar esta que va desde menos infinito hasta menos 4, abierto. O como les digo, o también puedo tomar desde 4 hasta infinito. Y cualquiera de las dos es perfectamente válida. Bueno, yo voy a dejar esta de 4 a infinito. ¿Sí? Bueno, acá mucho cuidado con el 4, ¿sí? Porque va el menos 4, acá era menos 4, perdón. ¿Sí? Acá mucho cuidado con el menos 4, no vayan a querer poner corchete. ¿Sí? Porque acá para la función para menos 4 no está definida así, porque fíjense que si el menos 4 no llega a ningún punto, ¿sí? Se aproxima bastante la función, pero no va a llegar. Entonces, por eso que va con paréntesis. ¿O no? Entonces, si yo agarro desde menos 4 hasta infinito nomás, es como que esta parte de la función no la estoy teniendo en cuenta. ¿Sí? Y fíjense que ya sería 1 a 1 la función. ¿Sí? Porque no importa qué recta horizontal yo trace, va a tocar en un solo punto. ¿Bueno, gente? Bueno. Y ahora acá respecto a lo que yo le decía, que cómo hacemos para que sea 1 a 1 para restringir el codominio, para que sea 1 a 1. Bueno, simplemente acá lo que tenemos que hacer es poner la imagen de esta función. Bueno, bueno, gente. Entonces acá recordamos que de los primeros prácticos que yo les expliqué, que para hallar la imagen, ¿cómo hacían? Creo que en el práctico 2 lo vimos así. ¿Cómo hacían para hallar la imagen? Y bueno, también tenían que trazar rectas horizontales y fijarse a partir de dónde comenzaba a cortar. ¿Sí? ¿O no? Ahí me fijo que las rectas horizontales comienzan a tocar a partir cuando ya se pasa del menos 1, ¿sí? ¿Sí? A partir de aquí para arriba, ¿sí? De aquí para arriba, entonces va a ser la imagen va a ser desde menos 1 hasta infinito, ¿no? Esa, ¿sí? Y bueno, con eso ya está. Con eso ya definí que mi función es 1 a 1. Ya restringí mi dominio y mi codominio para que la función sea 1 a 1. No hay mayor problema con eso. Bueno, ahora vamos a ver la número, la 1C. Bueno, en la 1C otra vez hago la prueba de recta horizontal. Eh, acá. Fíjense que yo trazo ahí y corta ahí en un solo punto. Esta también en un solo punto. Esta también. Esta también. Y así, no importa qué recta trace, esta va a cortar en un solo punto. Recta horizontal, obviamente, ¿no? Eh, ¿Sí? Entonces ya puedo decir que esta función es 1 a 1. ¿Sí? Esta sí es 1 a 1. No hace falta que haga nada más. Es 1 a 1, ¿sí? Y como es 1 a 1, ya está. Ya la dejo ahí nomás y paso al siguiente, la 1D. En la 1D tengo esta función que es como varios triángulos a la vez. Y acá creo que no hace falta que la haga, ¿no? Pero bueno, lo hago. Sí, por ahí hay algún despistado que no se anima a preguntar. Fíjense que con contrastar esta recta horizontal nomás ya veo que corta en 1, 2, 3, 4 puntos, ¿sí? Se pasa, ¿sí? Acuérdense que solo tiene que cortar una sola vez. Bueno, pero entonces ya puedo decir que esta función no es 1 a 1. Ahora lo tengo que
Sí, te voy a copiar acá. Sí, y acá tengo para elegir varias opciones. Bueno, eh, esto que está acá es menos 3, ¿sí? Bueno, fíjense que va, aparentemente esta que está acá es menos 2. Mm, Acá, ¿sí? Esa, ahí iría un menos 2. Bueno, bueno, acá tengo para elegir varias, ¿sí? Para restringir dominio. Podría elegir esto, esta, ¿sí? Podría elegir solo agarrar esa parte del dominio, o también podría elegir agarrar esta parte del dominio. Bueno, ¿sí? Pero para no complicarme la vida, ¿yo qué voy a hacer? Voy a agarrar esta parte del dominio, ¿sí? Esta parte del dominio. Bueno, bueno, esa parte del dominio, de dónde hasta dónde va? Y bueno, esa parte del dominio, acá va a ir desde -2 hasta A2. Y bueno, acá en el gráfico no se ve que diga -2, ¿sí? Pero ¿cómo me doy cuenta? Y bueno, porque me está diciendo que la función es impar, ¿no? Entonces, si acá hay un 2, acá tiene que haber un -2 porque la función es impar, ¿sí? Por eso me doy cuenta aparte porque se renota que esto es... Se renota que esto es simétrico, ¿sí? Así que si acá hay 2, acá tiene que haber -2. Más allá que me digo, ¿no? ¿Sí? Se nota a ojo, digamos, que esto es simétrico. Bueno. Y ahora también tengo que poner imagen, ¿sí? Y bueno, como acá hay 3 y esto es simétrico, acá tiene que haber -3, ¿sí? Bueno, antes de sacar imagen va a ser justamente la que está ahí en el TP nomás, ¿sí? De -3 a 3. Bueno, y bueno, eso es básicamente como, pues, esa es toda la ciencia para saber si es 1 a 1, ¿sí? Bueno, pero esto no le va a tomar el examen, ¿sí? Lo que le va a tomar el examen es cómo calcular una función inversa, ¿sí? Y bueno, para que sea calcular la función inversa, primero tienen que ver si la función es 1 a 1. Y si no la es, la tienen que restringir, como dijimos acá. Aquí, aquí y aquí. Para que sea 1 a 1, ¿sí? Y después puedo sacar la función inversa. Bueno, entonces ese es el uno, es el punto número 1. No sé si tienen dudas con esto. Si calculo que no, los leo. Bueno, parece que no. Así que vamos a seguir nomás. Bueno, bueno. Entonces ya sabemos que... A ver, ahí creo que tengo una duda. A ver. Ahí dice, sí se entiende. Bueno, gracias a Abigail por responder. Bueno, entonces ya sabemos que una función 1 a 1, ¿sí? Es todo esto que básicamente se resume en ver si yo trazo una recta horizontal corta en un solo punto, ¿sí? ¿O no? En realidad este estaría medio incompleto, ¿sí? Porque con este de 1 a 1 hay que ver si es biyectiva, para que sea biyectiva tiene que ser subjetiva y sobreyetiva, pero bueno, no le explicaron nada de eso, así que no van a entrar en esos detalles, ¿sí? Igual en la clase de la semana pasada que vi con los chicos de análisis matemático de la licenciatura, ahí expliqué un poco más con detalle esa parte, así que si alguno quiere aprender un poquito más, véalo. Bueno, entonces vamos con lo que es función inversa, ¿sí? Vemos que una función es una regla que corresponde a que cada valor de x de su medio es un valor de un solo valor único y de su imagen. Bueno, acá me dice que la verdad que no leí bien esto. Bueno, acá
Bueno, acá está la definición de función inversa, ¿sí? Sea f una función 1, 1 con el dominio A, imagen B, la inversa de f es la función g con dominio B e imagen A para la cual bueno, acá no está muy claro esto, así que yo lo voy a escribir como esto de la función inversa, ¿sí? Entonces vamos a escribir función inversa, ¿sí? Bueno, nosotros tenemos una función, ¿sí? Mi función f. Bueno, esta función va a tener un dominio, ¿no? Vamos a poner el dominio, la d de dominio, la flecha, y vamos a poner la i de imagen, ¿sí? Porque acuérdense que así se definía la función, ¿sí? Tenemos que poner el dominio, imagen, y la forma de la función, ¿sí? Y acá vamos a poner la forma, genéricamente vamos a poner que este es f de x, ¿sí? Esta es la función, ¿sí? La función inversa, ¿cómo se define? Eh, acá pongo un -1. Ese -1 no indica que la función esté elevada a una potencia, a la potencia -1, ¿sí? Indica nomás que es la función inversa, ¿sí? La forma simbólica de poner función inversa, ¿sí? ¿O no? Acá la función inversa, ¿por qué se caracteriza así? Bueno, aparte de que tiene que ser 1 a 1, acá, lo que era imagen en la función normal pasa a ser dominio. Bueno, esta pongo ahí. Y lo que es dominio pasa a ser imagen. ¿Sí? Y acá en la forma va a ser x igual a f de y. Acá la pueden encontrar de distintas maneras de escrito esto, ¿sí? Bueno, también lo podrían encontrar así. Uy. Y igual a f, f a la -1 de x. ¿Sí? También la podrían encontrar así. ¿O no? ¿No, gente? Bueno, pero yo me la acuerdo así, ¿sí? X igual a f de y. Bueno, ya lo vamos a ver con un ejemplo cómo es esto, ¿sí? Pero acá lo importante que se tienen que acordar es que lo que es dominio pasa a ser imagen en la función inversa, ¿no? Y lo que era imagen en función pasa a ser dominio, ¿sí? Como que se cruzan, ¿bueno? Bueno, esta es la definición de función inversa, ¿sí? Eso que está bien. Bueno, ahí se le escribo porque no está muy claro esto que está acá. La verdad que para mí yo veo esto y no, la verdad que no lo entiendo. Bueno, pero esto que está acá sí es verdad, ¿sí? Porque si yo hago la composición de mi función con mi función inversa, eso me tiene que dar x. Bueno, esto escrito como nosotros lo pusimos, si yo hago f composición, acuérdense el tema que vieron en el práctico número 2, si no mal recuerdo, ¿sí? ¿Sí? Es lo que me quiere decir que yo hago la composición de mi función con mi función inversa, me tiene que quedar x. Bueno, y otra característica que tiene la función con la función inversa es que si grafico f y f, acá vamos a poner en un mismo gráfico, ambas son simétricas respecto a y igual a x, ¿sí? O sea, la recta y igual a x. Bueno, como les digo, esto vamos a ver con un ejemplo. Pero bueno, esto se tiene que acordar así. Bueno, vamos al punto número 2. Dice, da las siguientes funciones algebraicas por su fórmula, graficarlas y definir la función inversa. Cuando sea necesario restringir el dominio y codominio para que corresponda a función 1 a 1, a 1, ¿sí? Con el A se va, con el A, vamos a hacer el A porque con el A se va a ver todo lo que yo les expliqué recientemente, ¿sí? A ver, bueno. A ver. Acá lo había hecho, acá voy a copiar esta parte nomás.
¿Sí? Voy a copiar esa parte nomás, para no estar copiando todo de vuelta, ¿sí? Entonces vamos a hacer 2A. No, tengo esta función y igual a un medio de x menos 1 al cuadrado más 3. Eso que está ahí es una función cuadrática. Me doy cuenta porque tengo x, más allá que esté este 1 acá, elevado al cuadrado. Bueno, acá primero que nada, lo que tendría que hacer yo es graficar esto, ¿sí? Eh, bueno. Ustedes como lo pueden hacer en computadora, hagan en computadora, ¿no? Pero bueno, recuerden que esto tiene su metodología para graficar, ¿sí? Esto es una función de segundo grado. Acá voy a... ¿cómo es esto? GeoGebra. Vamos a usar el GeoGebra. Esperemos que se cargue. Ahí está la calculadora. Bueno, entonces voy a graficar esto en GeoGebra, ¿sí? Eso también lo pueden hacer usando lo que vimos la semana pasada, ¿no? Eso de la traslación, de la dilatación, ¿sí? ¿Se acuerdan? Bueno, también lo pueden hacer usando eso, ¿sí? Pero aquí para agilizar los trámites vamos a usar esto. Bueno, no me lo toma. Vamos a poner x menos 1, todo esto al cuadrado. ¿Pero sí? Bueno, fíjense que tengo me da esta parábola. Si ya sabíamos que no iba a dar una parábola así por la forma no. Ya sabéis, lo voy a copiar. Va. Bien, entonces tenemos esta. Entonces vamos a ver si es 1 a 1. Bueno, capaz que alguno que ya se avivó con esto, ya al toque se da cuenta que esto no es 1 a 1 así, pero vamos a ver. Bueno, fíjense que yo voy a trazar esta recta de acá y me va a cortar ahí y ahí. Entonces ya puedo decir que no es 1 a 1. Bueno, entonces, ¿qué voy a tener que hacer yo? La voy a tener que restringir para que sea 1 a 1. Bueno, entonces para que sea 1 a 1, fíjense que qué dominio voy a agarrar desde acá, desde 1 hasta el infinito, ¿sí? Porque si yo agarro esa parte, ese dominio, es como que estoy borrando esto que está acá. ¿Sí? Entonces, si yo trazo una recta horizontal ahí, ya está, es 1 a 1, porque no importa qué recta trace, va a cortar un solo punto. Bueno, entonces por eso agarro el dominio desde 1 hasta infinito. Entonces, esto que está acá va a tener el dominio desde 1 hasta infinito. Y su imagen, y veamos de dónde va su imagen. Su imagen arranca desde 3 y se va hasta el infinito. ¿O no? Entonces pongo 3 hasta... ¿Sí? Ya está, tengo dominio de imagen. Eso es muy importante. ¿Por qué? Porque me pide que calcule la función inversa, ¿sí? Entonces acuérdense que para la función inversa necesito saber, aunque yo sepa dominio de imagen, ya está, ¿sí? Ya puedo saber, cuando yo sepa dominio de imagen de mi función original, ya puedo saber el dominio de imagen de mi función inversa, ¿sí? ¿No? Bueno, ahora, ¿qué tengo que hacer? Tengo que calcular justamente mi función inversa, ¿sí? Entonces esto que está acá lo voy a copiar acá. Bueno, y ahora, ¿cómo procede? Tengo que, bueno, eh, ¿cómo lo hago yo esto? Yo acá despejo X, voy a despejar X, ¿sí? O sea, que esta X que está acá la tengo que dejar solita, ¿sí? Bueno, primero que nada, ¿qué voy a hacer? Este 3 que está acá sumando, tiene que pasar al otro lado restando. ¿No? Entonces lo paso acá restando. Bueno, ahora este 1/2 que está acá, ¿sí? Primero se pasaría el 1/2, ¿bueno? Este 1/2 que está acá multiplicando, pasaría al otro lado dividiendo, ¿sí? Bueno,
Fíjense que acá lo estoy a explicar porque yo sé que algunos hacen un problema con esto, que no están todavía muy habilidosos con la matemática. Si yo pongo un medio de x menos 1, es lo mismo que si yo pusiera un medio sobre 2. ¿Sí? Es lo mismo, ¿sí? O lo pongo así, o lo pongo como un medio, es lo mismo. ¿Por qué? Porque acá estoy diciendo que, como esto es una multiplicación, estoy diciendo que 1, estoy multiplicando este 1, lo estoy multiplicando con esto, entonces 1 por esto, me queda esto, ¿sí? Bueno, entonces aquí iba con esto, bueno. A que este que está acá va a pasar al otro lado multiplicando. Bueno, ahí pasa al otro lado multiplicando. Y ahora, este que está acá, este cuadrado, va a pasar al otro lado como raíz, ¿no? Bueno. Entonces acá vamos a poner una raíz. Y este queda como 1. Queda como x menos 1. ¿Sí? Bueno, ahora lo único que me queda hacer es pasar este menos 1 para el otro lado, sumando. Más 1. ¿Ya está? ¿Sí? Bueno, una vez que yo tengo la x despejada, cambio la x por la y, ¿sí? No es ningún pasaje matemático ni nada así, es un cambio arbitrario, ¿sí? Entonces yo voy a decir que esto es igual a y cambio las x por ahí, ¿sí? Entonces, y esto va a ser x, ¿no? Y esto que está acá, esto es la función inversa, la forma de la función inversa, ¿sí? F a la menos 1 de x. Bueno. Bueno, gente. Bueno, esto también se conoce, ¿sí? Esto que está, ¿sí? Esto le voy a sacar el resaltador. Bueno, entonces, bueno, acá tendría que poner, ahora, el dominio de mi función inversa tiene que ser la imagen de mi función original, ¿sí? ¿Cuánto es? Esto que está acá. Bueno, con mi corchete. Y ahora acá pongo lo que era el dominio. ¿O no? Y acá tengo que poner la forma de la función, ¿sí? ¿Qué me quedó acá? Me quedó y igual a esto que está acá. ¿No? ¿Sí? Y esa sería mi función inversa definida. Bueno. ¿Qué más, qué más, qué más? ¿Qué más le iba a decir respecto a esto? Y acá vamos a hacer un cuadrito por si las dudas alguno no entendió. ¿Sí? Entonces acá tengo dominio, acá tengo imagen, ¿sí? Esta es mi función, ¿bueno? Y esta es mi función inversa, ¿bueno? Entonces acá vamos a poner la D de dominio y la I de imagen, ¿sí? Entonces acá, lo que es imagen, en mi función pasa a ser dominio en la función inversa, ¿sí? Y lo que era dominio pasa a ser imagen en la función inversa, ¿bueno? Como le digo, se cruzan. Bueno, gente. Bueno. Y ahora lo que voy a hacer va a ser graficar esto que obtuve acá en... acá una cosita, ¿no? Acá. Cuando yo pase este cuadrado para el otro lado, acá, tendría que poner más menos, ¿no? Acuérdense del curso de ingresos de lo que yo les decía, cuando pasan una potencia par para el otro lado como radical, tenía que pasar como más menos. ¿Sí?
Ahora, ¿por qué no pasa con más menos? Se estarán preguntando. Y bueno, eso tiene que ver con que yo restringí el dominio, ¿sí? Agarré de uno hasta infinito, ¿sí? Ahora, si me agarró todo el dominio, sí pasaba con más menos, ¿sí? Ahora, como agarré la parte de la derecha, digamos la parte, entre comillas, positiva, por eso pasa como más solamente. Y bueno, acuérdense que poner más no hace falta, ¿sí? No lo pongo directamente. Bueno, pequeña aclaración. Ahora sí, vamos a usar el GeoGebra. Vamos a graficar. ¿No? Bueno, ahí está graficada ¿cómo se llama? Mm, las funciones que obtuvimos. Bueno, esto que está acá era y igual a x, ¿sí? ¿Por qué lo puse? Porque acá yo les había dicho previamente que, ¿dónde está? Ah, si grafico la respecto a y igual a x. Acá está, ¿sí? Este y igual a x, ¿sí? Esta es mi función original y esta es la función inversa. Bueno, voy a copiarlas, ¿no? Como yo agarré el dominio de 1 hasta infinito, como que esta parte no va así, nada más que no me puse a jugar con el GeoGebra para ver si se puede hacer esas restricciones. Ya cuando tenga tiempo, ya voy a ver. Bueno, bueno, pero eh, acá lo que hicimos fue esto que está acá, ¿sí? Bueno, fíjense que son simétricas, ¿no? Métricas, bueno, ¿cómo me di cuenta que está mal esto? Porque fíjense que esta va como que hasta 1, ¿sí? Y esta también tendría que ir hasta 1, pero no llega hasta 1, fíjense que llega está entre 2 y 3. Bueno, ¿eso por qué? Porque acá tomó mal, ¿sí? Acá fíjense que el más 1 está dentro del paréntesis, ¿sí? Por eso está mal. Ahora lo corrijo, ahí pongo, ya está, ahí se corrigió. ¿No? Ahí se corrigió. Entonces acá ahora sí. Entonces, como yo le decía, acá voy a tomar esta parte nomás de la función porque creo que yo restringí, ¿sí? De 1 hasta infinito, ¿sí? Entonces, fíjense que la imagen de mi función que inversa es de 1 hasta infinito, ¿no? Ahí sería el gráfico, ¿sí? Son simétricas respecto al eje a la recta y igual a x. Bueno, y ahora algunos capaz que se están preguntando, ¿y por qué tiene que ser 1 a 1? ¿Por qué no la puedo trabajar así nomás? Bueno, esa es una muy buena pregunta y ahora lo vamos a responder, ¿sí? Si usted no hace esa restricción, bueno, no para todos los casos, ¿sí? Porque acuérdense que si hay funciones que sí son 1 a 1 de por sí, ¿bueno? Pero, por ejemplo, esta que está acá no es 1 a 1, ¿bueno? Si usted no hace esa restricción que hicimos, eh, va a pasar esto, ¿sí? Cuando ustedes hagan la gráfica en la función inversa, le va a quedar esto. Eso, ¿sí? Y fíjense que eso no es función, ¿sí? ¿Por qué? Porque para que sea función, tenía que cumplir la prueba de la recta vertical, ¿sí? O sea, yo trazaba una recta vertical y solo tenía que cortar en un solo punto, ¿sí? Entonces acá va a cortar en 1 y en 2, ¿bueno? Por eso es importante que ustedes restrinjan la función, ¿no? Por eso de ahí viene todo eso de ver si es 1 a 1 o no, ¿bueno? Bueno, ahí se añade Marianela. ¿Sí? Bueno, eso sería el punto número 2A. ¿Sí? Con este creo que con este
acá volviendo a eso de que qué pasaba si yo no hacía esa restricción, entonces acá este cuadrado sí pasaba como más o menos si yo agarro todo el dominio. ¿Sí? Pasaba como más o menos. Y entonces se me va a dibujar toda. ¿Sí? Entonces ya no va a ser esta, ya no va a ser función, y bueno, va a estar todo mal. ¿Sí? Si tienen alguna duda, me avisan. ¿Sí? A ver, vamos a hacer un hito más de esto. Bueno, ahí lo hice. Sí, igual hice todo lo que tiene que ver con función inversa. Bueno. A ver. ¿Qué otro punto podemos hacer? Como le digo, todo tiene la misma mecánica, ¿sí? Es ver si es 1 a 1, si no es restringir, y después de hacer que sea 1 a 1, calculo la función inversa. Y ya está. ¿Sí? El punto 3 es despejar nomás, ¿sí? Hicimos el otro con el gráfico, ¿sí? Pero fíjense que me pide graficar en un sistema de eje la función tal que y igual a raíz de x más 3, su función inversa de la recta de ecuación y igual a x. Y observa la simetría que tienen los gráficos. ¿No? Vamos a hacer ese, ¿sí? Este es el punto 4. Entonces me da y igual a raíz de. Ahí qué pasó. Se fue para abajo. X más 3. Bueno, vamos a graficar esto en el GeoGebra para. Esto borramos. Borramos. Bueno, ese va a ser la función, ¿sí? Bueno, esto también lo pueden sacar aplicando lo que vimos la semana pasada de relación de funciones, ¿sí? Bueno. Esto, bueno, el dominio de esto, ¿cuál va a ser? Desde menos 3 hasta infinitos. Bueno, y la imagen de 0 hasta infinito. ¿Sí? Y acá me fijo que esto es 1 a 1. Porque si yo trazo rectas horizontales, todas van a cortar en un solo punto. Es ahí, ¿sí? Ahí, 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 ¿sí? Todas cortan en un solo punto. Bueno, entonces no tiene mucha ciencia, ¿sí? ¿Dónde estaba? Bueno, estaba diciendo que el dominio de esta va a ser desde menos 3 hasta infinito. Y la imagen va a ser desde 0 hasta infinito. ¿No? Entonces ya con esto ya hice que esta función sea 1 a 1. ¿Y ahora qué tengo que hacer? Tengo que despejar la x, ¿sí? Entonces, esto que está como raíz pasa al otro lado como potencia. Bueno, gente. Y esto que está acá ya me queda directamente como x más 3. Entonces, este que está como más va a pasar al otro lado como menos. ¿Sí? Yo tengo yo tengo la x despejada, ¿sí? Entonces, ahora lo que tengo que hacer es reemplazar la x por la y. ¿Sí? Acuérdense que eso no es ningún paso matemático, simplemente es un reemplazo arbitrario, digamos. Y esto que está acá es la función inversa, ¿sí? Que acá la voy a copiar.
Esto que está acá es la función inversa. ¿Bueno? Y ahora vamos a definir la función inversa. No sé si me pide o no, pero en los exámenes siempre les pide, casi siempre les pide definir la función inversa, así que por eso la definimos así. Entonces me acuerdo que para definir una función tengo que establecer dominio, imagen o codominio, de preferencia de imagen, y la forma de la función. Bueno, acá había copiado de más, ¿sí? Así me hacía raro eso. Bueno. Entonces, acá me acuerdo que lo que era dominio pasa a ser imagen y lo que es imagen pasa a ser dominio. ¿Bueno? Entonces acá, esta imagen que está acá es de mi... Acá puedo borrar directamente el 3, así que lo borro no. Y que mi dominio pasa a ser imagen, ¿sí? Entonces acá esto voy a poner de -3 en adelante. Y la forma de la función es esta que está acá. X al cuadrado menos 3. ¿Bueno? Esa va a ser la forma. Y ya está, esa es mi función inversa. A ver qué pasó ahí. Ahí se unió Noemí. Hola Noemí, ¿todo bien? Bueno, entonces estábamos en. Ya tenía mi función inversa, ahora la voy a graficar. Entonces agarro. Y acá voy a poner y igual a x. Bueno, ahí copio y lo vamos al Paint. Bueno, entonces tengo esa función. ¿Sí? Pero fíjense que acá la cuadrática se me dibujó toda así. ¿Por qué? Porque el GeoGebra no vi que tenga esa función para restringir. Sí, pronto lo vamos a restringir manualmente, ¿sí? Igual, no es que yo esté restringiendo así. Me dice que estoy tomando el dominio de 0 hasta infinito, ¿sí? Bueno, fíjense, mi dominio es de 0 hasta infinito, ¿sí? Así que voy a borrar la parte que no sea la parte de menos infinito hasta 0, que va a ser esta que está acá. Bueno, ahí la estoy borrando manualmente. Porque en realidad eso es lo que tengo que graficar, ¿sí? Solo esa parte, nomás no tengo que graficar todo. Bueno. Y ahí me fijo que son simétricas, ¿sí? Le dije mi función original y veo que son simétricas. Bueno. Bueno, y acá otra cosita que quiero que noten también, porque también les suele tomar en algunos puntos, en algunos ejercicios de parcial, ¿sí? Fíjense que acá la coordenada de este punto, ¿cuál es? La coordenada de ese punto es -3, 0, ¿no? En X tiene -3 y en Y tiene 0. Y la coordenada de este punto que está acá, fíjense que vamos a poner A, en X ¿cuánto vale? Va a valer 0. ¿Y en Y cuánto vale? Va a valer -1, -2 y -3. ¿Sí? Bueno, acá es que como que la X se cambia por la y lo que era Y pasa a ser X, ¿sí? Ese es lo que hace la función inversa, ¿sí? Como que me cambia el orden, ¿sí? Bueno, eso también les podría también pedir, ¿sí? Bueno, eh, no sé si tienen dudas, me avisan. Bueno, mientras alguno tiene dudas, bueno, por los 149 suscriptores, nos falta un hito más y repito la clase número 1 de análisis matemático, que seguramente muchos la estarán pidiendo porque tienen que presentar el práctico, ¿sí? Y eso también, Esperancito, sí, no se olviden de que no se vaya a ocurrir mandar el práctico que yo les pasé, ¿no? No quiero problemas con la cátedra, ¿sí? Y actualmente estamos con el concurso de memes, que lo extendimos hasta el 4
de mayo, como bien dice ahí. Bueno, el premio es acá, 3 meses de Netflix. ¿Sí? O si fue una parte de uno de los clubes, también lo pueden canjear por efectivo. ¿Sí? Bueno, dicho esto, seguimos con el práctico. ¿Sí? Bueno, vamos a pasar a ver lo que es límite. Límite. A ver si hay algo de eso acá en la teoría. Mm, Límite es un tema bastante importante, ¿sí? Abarca el punto, abarca todo el práctico 5 y también parte del 6. Bueno, también para hacer práctico 6 hay que saber límites, ¿sí? Tiene mucho que ver. Bueno, dice que tenemos por límites. Mm, bueno, así intuitivamente, ¿qué es límite? Es el valor al que se aproxima es el valor al que se aproxima una función. Bueno, ya vamos a ver con este punto, el punto número 6. Este punto yo no lo hice en el práctico porque no tiene mucha ciencia, lo único que tiene que hacer es ir reemplazando, ¿o no? Por ejemplo, a ver, lo voy a hacer ahí a mano. Bueno, ¿qué tiene que hacer en ese punto? Bueno, ustedes tienen f de x igual a, dice, eh, x al cuadrado menos 4. Y abajo tienen x menos 2, ¿sí? Entonces, ¿qué tienen que hacer ustedes? Pues bueno, tienen que ir reemplazando por estos valores de x, ¿sí? Por ejemplo, 1.9, acá ponen 1.9, ¿sí? Y en vez de x, ¿qué van a poner? 1.9, 1.9, ¿sí? Y van viendo qué valor le va dando, ¿sí? ¿No? Ahora agarran 1.99 y hacen lo mismo. Ponen 1.99, acá 1.99, 1.99 y ven qué valor le va dando. Bueno, ¿cómo es eso nomás? No tiene mucha ciencia, por eso no lo hice. ¿Sí? Lo que sí está interesante acá es ver el gráfico para entender el concepto de límite. Vamos a usar otra vez la graficadora. Bueno, y me grafica una recta. Y ustedes están diciendo, ¿y por qué? Y bueno, porque fíjense que ustedes tienen eh, si ustedes acá aplican quinto caso, ¿sí? Porque este es quinto caso, ¿no? Diferencia de cuadrado le va a quedar x menos 2 por x más 2. ¿Sí? Y acá abajo le va a quedar x menos 2. Entonces el x menos 2 se va a ir con el x menos 2 y le va a quedar el x más 2. Bueno, acá lo que ustedes tienen que ver, fíjense que todos los valores que acá que le está dando se aproximan bastante a 2, ¿sí? Por izquierda y por derecha. ¿Sí? Entonces acá tienen que fijarse a qué valor tiende la función. ¿Sí? Por izquierda, acá está, vamos a hacer acá, vamos a copiar pantalla y vamos a copiar acá. Bueno, acá vamos a hacer una recta vertical de esto para que se guíen cómo tienen que hacer, cómo tienen que leer para ver los límites, ¿sí? ¿Sí? Entonces, eh, tienen que ver a qué valor se aproxima la función cuando se va a acercar a qué valor se aproxima la función para 2, ¿o no? Bueno, si yo me acerco a 2 por la izquierda, fíjense que voy a llegar hasta ahí, hasta esa recta, choco con esa recta que yo marqué con naranja y leo, ¿cuánto va a ser?
4. Si yo me aproximo a 2 por la derecha, sigo, y choco ahí, y ¿qué valor leo en I? 4. ¿Bueno? ¿Eso qué quiere sí? ¿Eso qué quiere decir? Que acá, todos los valores que ustedes calculan acá, se van a acercar a 4, ¿sí? Acá, por ejemplo, le va a dar 3 puntos y algo, 3.9, acercando cada vez más, 3. ¿Sí? Se vaya acercando a 4, ¿sí? Ya sea por izquierda o por derecha. Bueno, bueno, acá repito, el límite es el valor al que se aproxima una función, ¿sí? A veces puede coincidir con el valor que toma la función para ese punto, ¿sí? Bueno, gente. ¿Sí? ¿Y cómo se...? Bueno, entonces eso sería... Eso es lo que tiene que hacer en este ejercicio, ¿sí? No tiene mucha ciencia, es reemplazar nomás. Bueno. Eh, sí, acá le pregunta qué valor se acerca a f de x, si x se acerca a 2, bueno, es calcular esto nomás. Bueno, mm, bueno, bueno, y en el punto número 7 tienen que usar definición de límite, usa definición de límite para demostrar que, y bueno, ese límite no es así nomás, ¿no? Tiene una definición que es esta que está acá. Eh, bueno, eh, tiene que ver, tiene que ver con eso que está ahí. Acá está. ¿Sí? Acá está la definición de límite. Se dice que el número real L es el límite de f de x cuando x tiende al punto A y se denota, bueno, todo esto que está acá. ¿Sí? Todo esto que está ahí. ¿Qué más tiene acá? Bueno, eso no. Pero acá lo importante es esto que está acá, ¿sí? La definición de límite. Bueno, a ver, acá, para que quede claro qué es el límite, acá yo voy a borrar esta parte, ¿sí? Hagamos de cuenta que la función no está definida para ese valor, ¿sí? Para x igual a 2, ¿sí? Igual no importa, el límite sigue existiendo, ¿sí? Porque es el valor que se aproxima a la función, ¿sí? Porque acá, como yo le decía, si yo me acerco a 2 por la izquierda, ¿a qué valor llego en y? A 4. A pesar de que la función no está definida para ese punto, ¿sí? Y si yo me acerco a 2 por la derecha, fíjense que igual va a ser 4, a pesar de que la función no esté definida así, porque es el valor al que se aproxima la función, ¿sí? No es el valor exacto de la función. Bueno, vamos a pasar ahora al... Vamos a pasar a ver cómo se lee esto de los límites. También quiero hacer el punto número 9, porque como yo dije, este tipo de puntos les toman en los exámenes, ¿sí? Con límites y todo eso. Bueno, vamos a ir. ¿Sí? Ese punto número 7 no lo voy a hacer porque no es lo que va del examen, así que no se los quiero explicar, pero en la teoría sí les podría tomar, ¿no? Si alguno va al examen, si alguno tiene que rendir final o tiene que rendir un teórico de promoción, sí les puede tomar eso. Más bien sí les va a tomar eso, ¿sí? Bueno, ahora vamos al punto número 8, ¿sí? Dado el gráfico de la función f, hallar si existe, y fíjense, dice límite cuando x tiende a 4. Bueno, límite cuando x tiende a 4, ¿sí? ¿Dónde está x igual a 4? Está aquí. Bueno, acabo de trazar una recta vertical. Y tengo que ver a qué valor tiende la función, ¿sí? Para x igual a 4. Bueno,
Entonces, ¿cómo hago esto? Para que un valor de un límite exista, acá hay esto muy importante, se tiene que aproximar al mismo valor por izquierda y por derecha, ¿o no? Por ejemplo, si yo me acerco a 4 por izquierda, ¿a qué valor llego? Choco hasta ahí, digamos, hasta ese recto naranja, y leo en I. ¿Qué valor tiene esto en I? Cero, ¿no? Cero, ¿sí? Entonces por izquierda llegué, vale cero, ¿sí? Y por derecha, fíjense, yo vengo por este camino, choco ahí, leo en I. ¿Qué valor tengo? Cero, ¿sí? Entonces por izquierda y por derecha llegué a cero, ¿sí? Entonces acá voy a poner límite por izquierda, pongo el menos, es cero, ¿sí? Y límite por derecha, acá, también es cero, ¿sí? ¿Eso qué quiere decir? Que el límite cuando x tiende a 4 de f es 0. Bueno, y lo que yo puse, ¿dónde está? Este práctico. Acá está. ¿Sí? Voy a copiar esto. Bueno, este es el punto número 8 entonces. Y entonces pongo que el límite cuando x tiende a 4 de f de x es 0. ¿Sí? Ahí repito por qué. Porque el límite por izquierda, o sea, si yo me acerco por izquierda a 4, voy a llegar a 0. Y si yo me acerco por derecha a 4, también llego a 0. ¿Sí? Por eso puse que el límite es 0. ¿Sí? Estos dos valores que están acá tienen que coincidir. ¿O no? Si no coinciden, puedo decir que el límite no existe. Por ejemplo, el C. Fíjense que me pide límite cuando x tiende a menos 1. ¿Sí? Entonces voy a trazar una recta en verde. Ahí. ¿No? Bueno, acá fíjense que si yo me acerco a menos 1 por la izquierda, tengo que seguir el camino de la izquierda, ¿sí? Me acerco, y llego hasta ahí, ¿sí? ¿Qué valor leo ahí? En I. Y va a ser 0, ¿sí? Bueno, ese sería, entonces por izquierda el límite vale 0. Ahora me acerco por derecha a menos 1, ¿sí? Entonces vengo por la derecha, ¿sí? Me acerco por la derecha. ¿A qué valor llego? Choco con esa recta verde, digamos, y leo en I, ¿sí? ¿Qué valor en I tiene este punto, digamos? Y va a tener menos 1. Entonces, ahí me fijo que límite por izquierda es igual a 0, y límite por derecha es igual a menos 1. ¿Sí? Ahí fíjense que el límite por izquierda y el límite por derecha no son iguales, ¿sí? Entonces, ahí puedo decir que el límite cuando x tiende a menos 1 no existen, porque los límites laterales no son iguales. Entonces acá vamos a poner que cuando x tiende a menos 1. ¿Sí? Acá, ¿qué voy a poner? Voy a poner que no existen, porque los límites laterales no son iguales. ¿O no? Por eso no existen, ¿sí? Porque los límites laterales no son iguales, ¿sí? Bueno, ahí repito cómo se lee de vuelta, cómo se lee esto, ¿sí? Entonces vengo por la izquierda y hasta chocar con esa recta verde que marqué ahí, ¿sí? Entonces leo en I qué valor tengo ahí. ¿Sí? Entonces si leo ahí, si leo en I va a ser 0, ¿sí? Y ahora el límite por derecha, vengo por la derecha hasta chocar con esa recta verde, digamos.
y leo qué valor tiene en I ese punto donde choca con la recta verde, y me fijo que va a ser -1. ¿Sí? Entonces, como no son iguales, puedo decir que el límite no existe, ¿o no? Entonces, así sería el punto 1C. Bueno, ahora vamos con el B. Entonces dice, límite cuando x se acerca a 2 de f de x. Entonces, ahí trazo mi recta, voy a trazar una recta esta vez morada, justo para x igual a 2. Ahí, ¿sí? Entonces, ahora me aproximo por izquierda y leo, ¿qué valor tiene en este punto? -2, ¿sí? Ahora veo por derecha qué pasa. Me aproximo por la derecha y llego y choco con la recta púrpura, ¿sí? ¿Qué valor en I tiene eso? También tiene -2. Entonces acá puedo decir que el límite por izquierda es igual a, 2, no -2. El límite por derecha es igual a 2 también. ¿Sí? Entonces, como ambos límites son iguales, los límites laterales, ¿no? Como ambos límites son iguales, ahí puedo decir que este límite vale 2, ¿o no? Bueno, entonces así se lee los límites, ¿sí? Entonces acuérdense que para que un límite exista, los límites, el límite por izquierda y el límite por derecha tienen que ser iguales, ¿sí? Si no se cumple eso, no existe, que es lo que vimos acá en el C, ¿o no? Entonces esto lo voy a borrar. Bueno, fíjense que en el D me pide que calcule cuánto, esto f de 2, ¿sí? ¿Qué me está diciendo? Que cuánto vale la función cuando x es igual a 2, ¿sí? Entonces acabo de hacer una recta roja, entonces para x igual a 2. Bueno, voy a hacer más delgada. Entonces, para ver cuánto vale la función cuando x igual a 2, tengo que ver en dónde choca con la función, ¿sí? Fíjense que ahí hay como un pocito, ¿sí? Entonces, como que ahí la función, esta recta pasa de largo, ¿sí? No la toca la función. ¿Dónde la va a tocar? Ahí, en ese puntito negro, ¿sí? Entonces ahí puedo decir que cuando x igual a 2, y es igual a 3. ¿Dónde está? Ahí. Entonces, acá pongo f de 2 es igual a 3. Bueno, y ahora me pide f de -1. ¿Dónde está -1? Ahí. Entonces voy a trazar una recta en -1. Bueno, entonces veo dónde choca con la función. Ahí, ahí no, porque es un círculo vacío, digamos, ¿sí? Pasa de largo. ¿Y dónde va a chocar? Ahí, justo en ese punto negro, digamos, ¿sí? Y bueno, cuánto vale I justo en ese punto? Y bueno, vale 0. Entonces acá vamos a poner f de -1 es igual a 0. Bueno, y acá quería hacer hincapié en este caso, cuando en x igual a 2, ahí me fijo que el límite cuando x tiende a 2 pusimos que vale 2, ¿sí? Y fíjense que f de 2, ¿cuánto vale? 3. Bueno, bueno, acá voy a hacer una aclaración, ¿no? No siempre el límite coincide con el valor de f de x, ¿sí? No siempre van a coincidir, ¿sí? Puede que coincidan, pero no siempre, ¿no? ¿Qué es lo que estamos viendo aquí en este caso? ¿Sí? El límite cuando x tiene 2 vale 2. F de 2 vale 3. Bueno, gente.
Esa es la resolución para el punto número 8. Bueno, gente, no tiene, es eso, saber leer, sí, y este punto lo tienen que saber bien, porque se los toma también en los exámenes, sí, se los suele tomar. Igual ya van a tener más de estos casos para el práctico número 5, que es de límites internamente, ¿sí? Así que no sé si tienen dudas, así las vemos ahora. Y si no tienen dudas, vamos a hacer el último punto, ¿sí? El punto número 9, que también le suele pedir en el examen. Ya habíamos hecho uno del práctico número, no me acuerdo qué práctico era, creo que el número 3, o el número 2, no me acuerdo bien, pero bueno, ya lo hicimos. Ahora vamos a hacer y con eso terminamos por hoy. ¿Sí? Bueno, punto número 9 me dice trazar el gráfico de una función que cumpla las siguientes condiciones. Bueno, primero que nada me dice que el dominio tiene que ser desde menos 5 a 8 y también menos el 6, ¿sí? O sea que, ¿cómo sería esto? Bueno, yo trazo mi eje Y y mi eje X, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que yo voy a tener, por ejemplo, por acá a menos 5, por acá voy a tener a 8, ¿sí? Y también tengo que marcar el 6. Bueno, entonces acá voy a hacer rectas verticales para que me ayuden a delimitar bien de dónde hasta dónde va. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto de dominio de menos 5 hasta 8 menos el 6? ¿Sí? Quiere decir que la función tiene que estar definida para todos los valores entre menos 5 y 8, ¿sí? Bueno, ¿cómo sería eso? Menos el 6. Por ejemplo, tendría que ser así. Un ejemplo nomás, ¿sí? Podría ser así. Bueno, fíjese que está definido para todos los valores entre menos 5 y 8, salvo para el 6, ¿sí? Que hay como que en 6 hay una asítota. ¿Cómo también puede ser? Podría ser así, ¿sí? Y de ahí en 6, para que no lo tome para x igual a 6, ¿qué tengo que hacer? Puedo hacer un círculo vacío, ¿sí? A ver, lo voy a hacer más bonito con esto, ¿sí? Sería eso, ¿sí? Ahí hice un círculo vacío, ¿o no? Así lo podría hacer. Como yo digo, hay varias formas de hacer esto, ¿sí? También si quiero, si podría ser así. Bueno, nada más que acá para 6 hago un círculo vacío, ¿sí? Para indicar que no estoy tomando a 6. Bueno, hay varias formas, ¿sí? O sea, si solo tuviera en cuenta esta condición, sí, pero tengo más condiciones todavía. ¿No? Otro caso, por ejemplo, si yo hago esta función, ahí estaría mal. ¿Por qué? Porque ahí estoy diciendo que mi dominio va desde acá, que pongamos que es de menos 10, hasta acá, que pongámosle que es 15, ¿sí? Para que esto estuviera bien, tendría que hacer esto, tendría que borrar esta parte que está acá. ¿Sí? Esta parte está ahí. ¿O no? Eso, ¿sí? O sea que solo tengo que tomar, solo tienen que tener un valor en y, los valores en x entre 5 y 8, salvo el 6. Bueno, gente. Bueno,
En este tipo de problemas, como yo les decía la otra vez, siempre les conviene empezar por marcar los puntos. Eso es muy difícil que ustedes le agarren, ¿sí? Bueno, acá por ejemplo le dice que f de menos 5 es igual a f de 0 igual a 1. ¿Eso cómo sería? Porque también vi que muchos tienen complicaciones con eso. Simplemente le está diciendo que f de menos 5 es igual a 1 y f de 0 es igual a 1. ¿Sí? Eso lo explico porque de experiencias anteriores veo que también ustedes ven esto y se confunden, sí, pero simplemente le está diciendo eso. F de menos 5 igual a 1, f de 0 igual a 1. ¿Sí? Capaz que para uno es muy obvio, pero bueno, para algunos no tanto, así que por eso lo explico. Entonces me está diciendo acá que cuando x vale menos 5, y tiene que valer 1. Entonces acá voy a trazar una recta horizontal. ¿Sí? Esto va a ser y igual a 1. Marco mi primer punto. Lo voy a hacer con rojo, que va a ser este que está acá. Cuando x vale 5, menos 5, y vale 1. Y acá lo voy a rellenar. ¿No? Y ese es mi primer punto. Y ahora me dice cuando x vale 0, y vale 1. Entonces sería este de acá. Yo lo hago súper exagerado, pero bueno, no hace falta que lo hagan tan grande, ¿sí? Pero yo lo hago súper exagerado para que ustedes lo entiendan. Bueno, ¿qué otro punto me dice acá? Que cuando x vale 4, y vale 3. Entonces acá vamos a hacer una nueva recta. Vamos a poner más o menos que por ahí está 4. No, mejor no, lo vamos a hacer acá más cerca del 6. Acá vamos a poner 4. Entonces, y x igual a 3 va a estar por ahí. Tenemos y igual a 3. ¿Sí? Entonces, cuando x vale 4, y vale 3. Y vamos a hacer un punto ahí. Mi punto y lo relleno. Bueno, entonces ahí ya marcamos los puntos, ¿sí? Y ahora vamos con los límites, ¿sí? Entonces acá me dice, límite cuando x tiende a 6 es igual a 7. Entonces si yo me acerco acá, a x igual a 6, ya sea por izquierda o por derecha, me dice que vale 7. Entonces acá, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer otra recta. Acá vamos a marcar y igual a 7, ¿sí? Bueno, y acá voy a marcar es. Por acá voy a dejar el circulito abierto. ¿Por qué lo dejo abierto y no lo relleno como hace rato, sí? Porque es un límite, ¿sí? O sea, yo lo puedo dejar lleno, pero tengo que tener en cuenta esto, ¿sí? Que el dominio es de menos 5 a 8 menos el 6. ¿Sí? Si yo lo relleno, quiere decir que sí estoy tomando ese valor de la función. ¿Sí? Bueno, pero no puedo, porque el dominio justo me dice eso, que x igual a 6 no puede tomar un valor. Bueno, gente, ahora me dice, si yo me acerco a 0 por izquierda, este menos que está acá indica que te acercás a 0, pero por izquierda. O sea que si yo me estaría acercando, por así decirlo, así, digamos, ahí, ¿sí? A 0 por izquierda. Bueno, ahí, si yo me acerco a 0 por izquierda, y es igual a 1. Entonces, podría ser así, por ejemplo. Ahí, o también podría ser así,
o más directo, así. Hay varias formas, ¿sí? Porque si yo me acerco, bueno, si yo me acerco por este camino, acá está x igual a cero, ¿sí? Todo esto que está acá, igual, x igual a cero. Ahí lo marco ahí por... Ese es x igual a cero, ¿sí? Esta recta, la recta que está más oscura, digamos. La que sería la recta del eje Y, ¿sí? Bueno, o sea, si yo sería esta condición, ¿sí? Si yo me acerco a cero por izquierda, sería 1. Bueno, vamos con la otra, ¿sí? Dice, límite cuando x tiende a 0 por derecha de f de x, ¿cuánto vale? 3. Acá podemos hacer, ¿sí? Me dice que cuando yo me acerco a 0 por derecha, eso vale 3. Bueno, no le escribo acá a un costado como esto porque no se me hace un quilombo con los límites, ¿sí? Bueno, dice que si yo me acerco a 0 por la... Si yo me acerco a 0 por la derecha, a x igual a 0 por la derecha tiene que ser 3. Bueno, ¿eso cómo sería? Eso podría ser así. Acá está x igual a 0, y igual a 3 es esta recta, ¿sí? Podría ser así. Podría ser así, ¿sí? Porque si yo me acerco a 0 por la derecha, ¿a qué valor me aproximo? A 3, ¿o no? Hay distintas formas, ¿sí? Bueno, ahora, ¿qué más me dice? Si yo me acerco a 4, ya sea, como acá no me pone ni un más ni un menos, quiere decir que ya sea por izquierda o por derecha, tiene que acercarse a 3. Así que, por ejemplo, esto lo vamos a hacer con celeste. Bueno, entonces acá está, ¿sí? Metemos, ya sea, puede ser así, ¿sí? Acá no lo puedo hacer bien exagerado, pero bueno, si yo me acerco a 4, aquí igual a 4, 7, x igual a 4, y tiene que valer 3, ¿sí? Y si yo me acerco a 4 por derecha, y tiene que valer 3. Bueno, y ya para terminar, dice que cuando yo me acerco a 8 por la izquierda, el límite tiene que valer menos 2. Eso vamos a hacer con morado. ¿Sí? Entonces, ¿dónde está 8? Acá está 8, ¿sí? Me acerco a 8 por izquierda, tiene que valer menos 2. Bueno, acá vamos a hacer una recta más. Acá, por ahí vamos a poner que está menos 2. Es I, ¿no? Entonces, si yo me acerco a 8 por izquierda, tengo que llegar a 2, ¿sí? Puede ser ese gráfico, puede ser ese gráfico, puede ser ese gráfico, ¿sí? Bueno, gente, entonces ahí sería más o menos un boceto de cómo tendría que ser, ¿sí? Ahora, más o menos con todas esas indicaciones, ustedes tienen que, ¿qué cosa? Que ver cómo sería un gráfico. Acá, yo lo voy a hacer gráfico con, ¿qué color a ver? Este que está acá, que es un marrón. Bueno, fíjense, acá podría hacerlo así, ¿sí? ¿Qué más? Acá podría ser que esto vaya así, ¿sí?
acá que esto vaya así, y aquí que esto vaya así. Bueno, y este podría ser mi función, ¿sí? Esto que está acá con marrón. Bueno, para acá tengo que tener cuidado con esta parte, ¿sí? Porque si yo dejo así como está, cuando yo haga la prueba de recta vertical, va a ver que corta ahí y va a cortar ahí, ¿sí? Porque si usted lo deja así, por más que no hayan hecho el puntito lleno, no importa, ¿sí? Ya está indicando que lo está tomando. Para salvar, para protegerme de eso, digamos, hago esto. Pongo el puntito vacío, digamos, ahí. Bueno, que no se ve tan vacío por todo, ¿sí? Ahí. Bueno, esa podría ser una opción. ¿Cómo más podría ser? Recuerden que esto tiene un montón de opciones, ¿sí? También podría ser así. eh, así. eh, así. Y acá no es necesario que pase por el límite, ¿sí? Porque acuérdense que el límite no necesariamente tiene que pertenecer a la función, ¿sí? También podría ser. A ver cómo. Ahí. ¿Sí? Y acá nada más que tengo que tener cuidado de otra vez hacer un puntito vacío ahí, ¿no? Bueno, gente, bueno, no se nota muy bien que digamos, pero bueno. Ahora yo lo voy a hacer sin borrando todo eso que está ahí, para que ustedes vean cómo quedaría en limpio. Bueno, acá me decía que cuando aquí. Ah, esta sí iba necesitando, no lo hubiera borrado. Entonces marco y igual a -2. Por ejemplo, ya viendo, ya. Lo voy a hacer con. No, este no, a ver. Sí, con este marrón. Bueno, ustedes se tienen que concentrar acá en que sí o sí pase por todo. Bueno, no tampoco. Tampoco tiene que sí o sí pasar por todos los puntos, ¿sí? Pero para no complicarse la vida, yo les recomiendo que hagan que pase por todos los puntos. Bueno, entonces acá lo podría hacer así. Ahí. Acá lo podría hacer así. Y ahí. Bueno, nada más que acá voy a tener que hacer un círculo vacío, ¿sí? Porque no tiene que tomar ese valor, ¿sí? Porque si no, si yo hago la prueba de la recta vertical, va a estar cortando dos valores, ¿sí? Ahí y ahí. Bueno, y ese podría ser un gráfico, ¿sí? Recuerden que esto tiene varias soluciones. Bueno, y cumple con todo, ¿sí? El dominio está entre -5 y 8, ¿sí? No se sale entre -5 y 8. Y para 6 no está definido, ¿sí? Si yo hago en x igual a 6, pasa de largo. Bueno, ¿cuánto vale la función cuando x igual a -5? Y bueno, y es igual a 1, ¿sí? -5, 1. Para 0, 0, 1. 4, 4, y esto es 3. El límite cuando x tiende a 6 es igual a 7. ¿No? O sea, si yo me aproximo a 6 por la izquierda o por la derecha, me aproximo a 7, ¿sí? Entonces por la izquierda sigo por el camino y que leo y 7. Acá, que leo 7, igual a 7.
Cuando yo me aproximo, acá me dice, cuando yo me aproximo a 0 por la izquierda, el valor tiende a 1. Entonces, acá x igual a 0 está acá, ¿no? O este acá, que aquí lo había borrado. X igual a 0, ¿sí? Sería el eje vertical, justamente, ¿sí? Entonces, cuando yo me aproximo a x igual a 0 por la izquierda, ¿qué valor veré? 1. Acá, cuando me aproximo a 0 por la derecha, tengo que leer 3, ¿sí? Entonces me aproximo a 0 por la derecha, 0 es esta recta que está acá, la recta en negro, ¿sí? Entonces me aproximo por la derecha, ¿y qué valor leo? 3. Acá, límite cuando x tiende a 4, ¿sí? Como no me especifica nada, tiene que tener el mismo valor, ya sea por izquierda o por derecha, ¿sí? Por izquierda tiende a 3. Por derecha, sigo por este camino, llego hasta ahí, tiende a 3. Ahora me dice, límite cuando x tiende a 8 por izquierda es -2, ¿sí? Entonces me acerco a 8 por izquierda. Esta recta representa 8 y a la izquierda, que está este camino así, me acerco y ¿qué leo ahí? -2. Bueno, y otro ejemplo sería, por ejemplo, este. A ver, ¿cómo más puede ser esto? Podría hacerlo así. ¿Sí? ¿Qué más? Así. Mm, ahí también. Y también lo podría hacer así. Bueno, como ya les digo, hay varias opciones con esto, ¿sí? Ustedes tienen que usar su imaginación y basta que cumpla con todos los requisitos, va a estar bien. Bueno, gente, no sé si alguno tiene alguna duda con este tema. Si alguno quiere hacer esto solo, no tengo problema, me lo mandan al MP o si no lo mandan al grupo, ¿sí? Le voy respondiendo, así se sacan las dudas y ven si hacen esto bien. Bueno, pero como yo les digo, esto le suele tomar así, y esto se complica un montón, ¿sí? Que yo entiendo que se complica un montón porque la verdad que hacer esto tiene sus complicaciones si no se practica mucho, ¿sí? Bueno, pero acá la recomendación que les doy es que siempre empiecen marcando los puntos, ¿sí? En eso no se pueden errar. No le pueden errar, ¿sí? Bueno, dicho esto, eso es todo por hoy. Espero que les haya gustado la clase. No olviden suscribirse a nuestro canal. Y ya la vamos a estar subiendo en breve a esta clase al YouTube. ¿No? Bueno, gente, me despido. Espero que les haya gustado. Nos vemos la próxima clase. Bueno, hasta luego.